Vamos a revisar algunos datos del problema antes de meternos de lleno con las dos preguntas del ítem A y del B. En principio, acomodamos un poquito la información. Tenemos una variable aleatoria que mide el rendimiento de la planta de morrón en kilos. Y tenemos algunos datos acerca de esos rendimientos, que están de alguna manera volcados en esta tabla. Tenemos los intervalos y tenemos las frecuencias de cada uno de esos intervalos. Entonces, como ahora vamos a estudiar probabilidad, tomando esto como nuestro universo, como nuestro espacio muestral, conviene hacer algunas aclaraciones tal vez al principio. El espacio muestral, entonces, son todos los posibles resultados de o todos los posibles valores que puede tomar la variable aleatoria, que en este caso, si se fijan, va del intervalo 2 hasta el 5,5, el 2 abierto y el 5,5 cerrado. O sea que nuestro espacio muestral en principio podría ser este conjunto que yo estoy llamando S. De tal manera que S también es el resultado de la unión de otros subconjuntos. Por ejemplo, este podemos llamarlo S1, S2, S3, S4, S5, S6 y S7. De modo tal entonces que S también es la unión de todos esos subconjuntos. ¿Cuál es la ventaja de usar esta notación como conjuntos? Bueno, la ventaja en este caso es, por un lado, ver que los conjuntos son todos disjuntos, es decir, que sus intersecciones son vacías. Dicho de otra manera, ninguno de los conjuntos comparte o tiene elementos en común con los demás. Y sabemos nosotros que en esos casos la probabilidad de la unión de los conjuntos es la suma de las probabilidades. De tal manera que, como acá tenemos que calcular la probabilidad de que x sea mayor que 4, podemos analizar cuál de todos estos conjuntos satisfacen los x mayores que 4, plantear la unión y calcular la suma de las probabilidades. De esa manera, entonces, esto va a ser la probabilidad de que x esté en S5, si nos fijamos S5 tiene x mayores que 4 estrictos, S6 y S7. De tal manera entonces que calcular esta probabilidad va a ser lo mismo que calcular la probabilidad de la unión de estos tres conjuntos. S5, unión, S6, unión, S7. Como estos conjuntos son disjuntos, no comparten elementos, esto va a ser igual a calcular la probabilidad de S5 más la de S6 más la de S7. Y por el tipo de definición de probabilidad que estamos trabajando nosotros en esta cátedra, la probabilidad de cada uno de estos conjuntos es casos favorables sobre casos posibles. Sabemos que los casos posibles son 870, que es este universo o espacio muestral, el cardinal del espacio muestral que definimos. ¿Cuáles son los casos posibles de cada uno de estos conjuntos? Bueno, fácilmente lo identificamos como la frecuencia de cada uno de ellos. De manera tal que entonces la probabilidad de S5 es esta, la de S6 es 109 entre 870 y por último la de S7 es 40 entre 870. Que es aproximadamente. Entonces, la probabilidad de que el rendimiento sea mayor a 4 kilos estricto es de 0,335. Bueno, veamos lo que pasa con el ítem B. El ítem B es bastante similar al ítem A. Nada más que ahora lo que se pide es que calcular la probabilidad de que el rendimiento sea menor o igual a 3 kilos, es decir, inferior o a lo sumo igual a 3 kilos. Con esta versión de conjuntos que hicimos nosotros del espacio muestral, podemos encontrar fácilmente cuáles son los conjuntos en los que se satisface esto, que x sea menor o igual que 3. Si vemos, está S1. ¿Por qué? Porque en S1 están los x entre 2 y 2,5. También está S2. Y si se fijan, ya a partir de S3 en adelante, todos los x son mayores estrictos que 3. Por lo tanto, no los considero. O sea que esto en última instancia es la probabilidad de S1 unión S2.
Pero de nuevo, como S1 y S2 son conjuntos disjuntos, es decir, que no comparten elementos, calcular la probabilidad de la unión es calcular la suma de las probabilidades. Y ahora, igual que hicimos antes, esto se reduce a contar casos posibles, casos favorables sobre casos posibles. Los casos posibles, ya dijimos, son 870 en todos los casos, que es el cardinal del espacio muestral. ¿Y cuáles son los casos favorables? Bueno, la frecuencia de aparición de las X en cada uno de esos conjuntos. En este caso, 84 y 122. 206, 870, que es aproximadamente 0,236.